Universidad Nacional de Chimborazo, Facultad de Ciencias de la Salud, carrera de Enfermería. Hongos, estructura y micosis. Objetivo: analizar la estructura, función, reproducción y alteraciones que producen los hongos, a través del estudio teórico práctico para comprender las infecciones micóticas y el accionar del personal de enfermería. Objetivos específicos: conocer la morfología de los hongos causantes de enfermedades en los casos clínicos presentados, analizar los casos clínicos adjuntos e identificar el agente micótico causal, cuadro clínico, enfermedades asociadas, estudios complementarios con alteraciones, evolución y medidas de prevención. Marco teórico: hongos. Los hongos son organismos eucariotas del reino fungi que desempeñan un papel crucial en los ecosistemas, actuando como descomponedores y formando simbiosis con plantas y organismos. Su estructura celular se distingue por la presencia de una pared celular compuesta principalmente de quitina, a diferencia de las plantas que contienen celulosa. Los hongos pertenecen al reino fungi y se caracterizan por ser eucariotas. Esto significa que sus células tienen un núcleo definido. Estos pueden presentar diversas formas y tamaños, desde microorganismos microscópicos hasta grandes setas que se pueden observar a simple vista. En su estructura encontramos a las hifas. Son filamentos que conforman el cuerpo del hongo conocido como micelio. El micelio es la red de hifas que se extiende por el sustrato donde el hongo crece. Esporas son estructuras reproductivas que los hongos liberan al medio ambiente para asegurar su reproducción y dispersión. Cuerpo fructífero, parte reproductiva del hongo que aparece en la superficie. Este es el conjunto de lo que comúnmente conocemos como setas, son a simple vista del hongo. Micosis, infecciones fúngicas. Las micosis son infecciones causadas por hongos, pueden afectar a diversas partes del cuerpo humano y pueden clasificarse en superficiales, subcutáneas, sistemáticas y oportunistas. Estas afecciones pueden ser leves o graves, dependiendo de la salud del individuo y del tipo de hongo involucrado. Micosis superficiales son infecciones que no pasan más allá de la capa córnea de la piel. La causan hongos como la dermatofitos, las levaduras cándida y malacesia. Entre las micosis superficiales más comunes están la tiña, la pityriasis versicolor y la candidiasis. Micosis profundas son infecciones que penetran más allá de la queratina y afectan estructuras profundas, como los órganos internos. Entre las micosis profundas se encuentran los micetomas, la esporotricosis, la cromoblastomicosis. Las mucormicosis son poco frecuentes y se encuentran principalmente en pacientes inmunodeprimidos o en regiones de climas tropicales. Los tipos comunes de micosis son tiña, infección superficial que afecta la piel, cabello y uñas; micosis sistemática, infecciones que pueden afectar a órganos internos y más comunes en personas de sistemas inmunocomprometidos; candidiasis provocado por el hongo cándida, puede afectar diversas zonas como la boca y las mucosas genitales; micosis cutánea, infecciones que afectan la capa profunda de la piel y pueden manifestarse en uñas y pelo. Como casos clínicos encontramos en fuentes de diversos artículos, como el primero que se titula Pityriasis versicolor hipercrómica, informe de 5 casos. Como datos generales tenemos del paciente, es que son 5 pacientes, 3 hombres y 2 mujeres, de edades entre 16 y 35 años sin antecedentes relevantes, más que el inicio en verano asociado a calor, humedad y factores ambientales. El inicio de la enfermedad se da por lesiones crónicas de 4 meses a un año de evolución con prurito variable. Entre las características clínicas encontramos máculas marrones de color claras, bordes muy bien definidos, tamaños de 3 a 10 milímetros, confluentes ligeramente escamosas en hombros, tronco y cuello. Como diagnóstico inicial se observa con hidróxido de potasio, KOH, al 20%, mostrando esporas redondas y filamentos gruesos, los denominados espagueti con albóndigas. En el diagnóstico diferencial se le presenta eritrasma, fitofotodermatitis, tiña del cuerpo, psoriasis, vitíligo, entre otros. Como tratamiento inicial, empezaron con antifúngicos tópicos, azoles y ciclopiroxolamina, higiene adecuada, evitar humedad y ropa de algodón.
Como tratamiento definitivo, se aplicó la terapia sistemática, itraconazol 200 miligramos por día durante 7 días, profilaxis mensual por 6 meses en casos recurrentes. Durante la evaluación se dio una resolución clínica en semanas a meses, con una persistencia de manchas residuales tras cura microbiológica. Esto se da por el agente causal Malassezia spp, principalmente la Malassezia globosa. Los factores predisponentes es la humedad, calor, piel seborreica, hiperhidrosis, uso de ropa sintética, corticoides tópicos o sistémicos. En el caso clínico número 2, titulado Mucormicosis cutánea, micosis insospechada potencialmente mortal, revisión de tema y reportes de caso clínico. Como datos generales de la paciente describen a una mujer de 59 años, ama de casa residente en Cartagena de Indias, Colombia, sin antecedentes patológicos conocidos. Como antecedente relevante se encuentra traumatismo contundente en la región frontal izquierda con el borde de una puerta de madera. El inicio de la enfermedad se manifiesta a través de cefalea y herida en la región frontal izquierda con posterior aparición de tumefacción, eritema, calor, dolor y fiebre, refractaria a analgésicos con duración de 3 semanas antes de la consulta. Mediante características clínicas se observa una lesión inicial de una úlcera de 4 por 5 centímetros con bordes planos, centro necrótico, eritema y edema perilesional, extendido al globo ocular ipsilateral y signos sistémicos de fiebre, anemia grave y posterior disfunción orgánica múltiple. Como tratamiento inicial o faloído de ido, el diagnóstico inicial fue una infección de piel y tejidos blandos tipo celulitis abscedada. Para ello se utilizó la antibiótico terapia de amplio espectro, desbridamiento quirúrgico con toma de muestras para una biopsia y cultivo. Entre los exámenes micológicos se realizó una microscopía directa con KOH y biopsia de piel, identificando hifas anchas, no septadas con bifurcaciones en ángulo recto asociadas a necrosis tisular externa. En los cultivos microbiológicos se tomaron muestras para cultivo de hongos profundos, pero todos los resultados fueron negativos. En microscopía de cultivos, al observar los cultivos bajo el microscopio, se encontraron hifas hialinas anchas de 5 a 15 micras, sin septos bifurcadas en ángulo recto. El análisis genético no es mencionado y en el final del diagnóstico es una infección por hongos, mucormicosis cutánea, diseminada basada en características fenotípicas de las hifas observadas en KOH y biopsia causada por hongos pertenecientes a la clase Zygomycetes de la familia Mucorales. El tratamiento definitivo fue anfotericina B liposomal a 5 miligramos por kilogramos por día a través de vía venosa. Se resalta que no hay mejoría y sigue la persistencia de fiebre y necrosis extensa, mayor al 50% en el rostro. En la evaluación se da el deterioro, un progreso con anemia severa, disfunción orgánica múltiple, intubación orotraqueal, con un desenlace de la que la paciente fallece en 38 días de hospitalización. En el caso clínico número 3 encontramos la tinea faciei por Trichophyton violaceo, primer caso alóctono reportado en Chile. Encontramos a una mujer chilena de 21 años con una condición crónica en la piel llamada hidradenitis supurativa. Como antecedente relevante se menciona que viajó recientemente a Tanzania, a África, donde probablemente estuvo expuesta al hongo que causó la infección. El inicio de la enfermedad se dio después del viaje. Apareció una mancha rojiza en la mejilla izquierda que no le picaba ni le dolía, y con el tiempo se volvió mucho más grande y se convirtió en 2 placas. Entre las características clínicas encontramos que la paciente tenía 2 placas rojizas en la mejilla izquierda, una de 3 centímetros con bordes irregulares y otra redonda de 2 centímetros. Ambas estaban secas, sin costras ni escamas y con consistencia ligeramente dura al tacto. En el tratamiento inicial le recetaron una crema, el clobetasol, y pastillas con corticoides, el prednisona, además de medicamentos para alergia como es la deslorata y la hidroxicina.
pero no hubo mejora. En los exámenes micológicos se raspó la piel de las manchas para analizarla. En los cultivos micológicos se colocaron muestras de piel en medio del cultivo, un gel nutritivo, para que crecieran los hongos. Después de 28 días aparecieron colonias de color violeta oscuro con una textura cerosa y rugosa. En microscopía de cultivos se observaron cultivos bajo el microscopio, se encontraron filamentos largos y ramificados, es decir, las hifas, pero no se formaron esporas pequeñas visibles. En análisis genético se extrajo el ADN del hongo para analizarlo. Como diagnóstico final, se menciona infección por hongos en la cara mediante Tinea faciei, causada por el hongo Tricolopidon violaceo. Este tratamiento, el definitivo, se llevó mediante un medicamento antifúngico por vía oral, el terbinafina 250 miligramos al día durante 4 semanas. La evolución es que las lesiones desaparecieron completamente después del tratamiento sin dejar secuelas visibles. Como conclusión, tenemos que la pitiriasis versicolor hipercrómica es una variante clínica menos común de una micosis superficial causada por Malassezia spp, como vimos en el anterior caso clínico, el de las primeras, que destaca por su característica dimorfia evidenciada en la fase levaduriforme y la micelial, lo que permite su identificación microscópica mediante técnicas como el KOH. Pitiriasis versicolor hipercrómica se permite identificar a Malassezia spp como el agente causal, con un cuadro clínico de máculas hiperpigmentadas en áreas sebáceas, confirmando así por estudios complementarios como el hallazgo del patrón espagueti con albóndigas. Y la evolución fue favorable con el tratamiento antifúngico. La mucormicosis cutánea es una infección fúngica invasiva poco frecuente pero potencialmente mortal, pertenecientes a la familia mucorales y presentan hifas anchas no septadas, con bifurcaciones en algún recto, una morfología característica que facilita su identificación en microscopía directa y biopsia. Tricopiton Violaceum es un dermatofito antropofílico. El agente etiológico de Tinea faciei, en este caso, se caracteriza por formar colonias de color violeta oscuro con textura cerosa y rugosa en el cultivo. Microscópicamente presenta hifas largas y ramificadas. En el caso de la paciente con Tinea faciei, estuvo caracterizada por placas rojizas secas y de bordes irregulares en la mejilla izquierda. El diagnóstico se confirmó por cultivos de análisis genético identificado Trichopidium violaceo. El tratamiento inicial con corticoides fue ineficaz y pudo exacerbar el cuadro, mientras que la terbinafina oral resultó muy efectiva, logrando la resolución completa de las secuelas. Y bien, esto ha sido todo sobre la presentación de hongos. Muchísimas gracias.